Prehepática. Disculpe, doctor, ya no va a haber presentación, ¿no? Ya no. Ya. Mire, prehepática, hepática y poshepática. Poshepática, de esta manera. ¿A dónde van las hepáticas o suprahepáticas? A la vena cava inferior. Estas son las venas hepáticas o suprahepáticas. Listo. ¿Cómo se clasifica entonces la hipertensión portal? Clasificación. Se clasifican en prehepáticas, causas prehepáticas, Intrahepáticas. hepáticas y poshepáticas. Muy bien. Incluso la hepática se subclasifica. Presinusoidal. Pre-sinusoidal, sinusoidal, post-sinusoidal. Listo. Ahí vamos a ver la clasificación. Etiología. Muy bien, ¿quién va a grabar? ¿Quién tiene un buen lengua? Ya. Empieza a grabar, ¿eh? Cuando grabes, me vas a mostrar una muestra. Empieza. Me dices ya. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a hablar sobre la hipertensión portal. Para explicar bien la hipertensión portal tenemos que recordar un poco de la irrigación del hígado. Pausa. Muéstrame tu video. Ya se le borran. Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión portal. Para recordar este tema muy importante, vamos a hablar un poco sobre el flujo sanguíneo hacia el hígado. Ya recuerden que el hígado recibe sangre tanto de la vena porta como de la arteria hepática. Recordemos un poco, la vena porta se forma a partir del tronco mesaraico esplénico. Es decir, la vena esplénica se une con la mesentérica inferior, forma el tronco mesaraico esplénico, y la mesentérica se juntan y forman la vena porta, más o menos a la altura de la lumbar 2, por detrás de la cabeza del páncreas. Por acá más o menos está la cabeza del páncreas, ¿da? Por otro lado, el hígado recibe irrigación de la arteria hepática. La arteria hepática propiamente dicha es una rama de la arteria hepática común, y esta es rama del tronco celíaco que nace de la aorta. El tronco celíaco da tres ramas: la esplénica, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda y la hepática común. Y luego da una rama duodenopancreática y la hepática propiamente dicha. Como ustedes se dan cuenta, el hígado recibe sangre tanto de la vena porta como de la arteria hepática. La vena porta, por un lado, recoge la sangre de todo el sistema esplácnico, recibe sangre del estómago, de los intestinos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué volumen de sangre llega al hígado? Recordemos, la vena porta en mililitros por minuto lleva al hígado aproximadamente 1100 mililitros por minuto, mientras que la arteria hepática lleva un promedio de 400 mililitros por minuto de sangre. Es decir, el hígado recibe aproximadamente 1500 o 1,5 litros por minuto de sangre, ¿ya? Toda esta sangre ingresa al hígado a diferentes presiones. Si bien es cierto, el hígado recibe por la vena porta grandes volúmenes, pero lo hacen a baja presión, aproximadamente 3 a 5 milímetros de mercurio, poca presión. Pero la arteria hepática, llevando 400 ml, lleva gran presión, más o menos 100 milímetros de mercurio de presión, ¿ya? ¿Dónde se compensa toda esta sangre y todas estas presiones dentro del hígado? A nivel de los sinusoides. Recuerden que los sinusoides son unos capilares fenestrados carentes de membrana basal. No tienen membrana basal, ahí están sus
células endoteliales. A esto se llaman sinusoides. Entonces, toda esta sangre se compensa y es como el océano Pacífico. Cuando el agua llega a la orilla de la playa, ahí se compensa, ¿no? Se alivia toda esa presión y volumen. Igual sucede acá. Dentro de estos sinusoides vamos a encontrar unas células especiales. Se llaman las células de Kupffer, así, las células de Kupffer. Estas células de Kupffer son macrófagos especializados que degradan bacterias y demás. También tenemos unas células especiales en forma de estrella que abrazan el sinusoide. A estas se llaman las células estelares de Ito. Vamos a graficar acá una célula estelar como una estrellita llamada célula estelar de Ito. Puede venir en el examen teórico. La célula estelar de Ito básicamente tiene una función muy importante. Almacena vitamina A. Vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Nunca se olviden. ¿Dónde se almacena la vitamina A? En la célula estelar de Ito, dentro del hígado. Eso hace que no carezcamos de vitamina A un promedio de 3 a 4 meses. Pregunta el enano, ¿no? Les han preguntado eso en el enano. 3 a 4 meses no carecen de vitamina A porque se almacena en el hígado. ¿Dónde? En la célula estelar de Ito. También se preguntó, ¿bajo qué forma se almacena la vitamina A? Bajo la forma de palmitato de retinol. Nunca se olviden de la célula estelar de Ito. Muy bien, diferentes etiologías noxas pueden dañar el hígado, o antes del hígado o después del hígado, y pueden provocar hipertensión portal. Entonces, para comprender bien esto, vamos a recordar 3 leyes básicas. Una de ellas es la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual a flujo por Presión. por la presión, ¿no? No, vamos a ver. Dale pausa, dale pausa. La ley de Ohm, ¿qué dice, chicos? La gradiente de presión venosa hepática es igual a flujo por resistencia. Eso. Ahora sí, nuevamente. ¿Lo ves? Ya. La gradiente de la presión venosa hepática, básicamente la presión, es igual al flujo por resistencia. ¿Y qué nos dice la ley de Ponceville? La ley de Ponceville. La ley de Ponceville nos dice que esta resistencia es igual a 8 veces la constante de viscosidad por la longitud de un vaso sobre el radio elevado a la cuarta. Doctor, ¿y esto de qué nos sirve? Recuerden, los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que tienen? Tienen un radio. Tienen un radio. ¿Ya? Cuando tienes un vaso sanguíneo, aparte del radio, tiene una longitud, ¿no es cierto? Aparte del radio, tiene una longitud. Y también tiene una constante de viscosidad, básicamente dada por el hematocrito, ¿ya? El hematocrito de las personas. ¿Será importante, chicos, la longitud, que sea largo, que sea corto? No es muy importante. Lo que sí varía constantemente en la hemodinamia es el radio de un vaso sanguíneo. Veamos de qué manera. Si este radio se reduce, más o menos de esta forma, tienes un menor radio, veamos la fórmula. Si yo reduzco el radio, inversamente proporcional, elevo la resistencia. Si elevo la resistencia, vean la fórmula, elevo la resistencia, directamente proporcional, aumento la presión. Entonces nunca se olviden, si yo reduzco el radio, al reducir el radio aumento la resistencia. Si aumento la resistencia, aumento la presión. ¿Cómo se llama esta situación? Hipertensión portal. Hipertensión portal. Entonces, para esto hay una serie de explicaciones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un paciente que consume alcohol, las bebidas alcohólicas. El alcohol se transforma en acetaldehído. Acetaldehído. El acetaldehído daña directamente al hígado, estimula estas células estelares de Ito. La célula estelar de Ito se transforma en miofibroblasto. ¿Ya?
Un paciente que ingiere 70, 80 gramos al día de alcohol por un promedio de 10 años puede incluso desarrollar una cirrosis hepática. Una cirrosis hepática se caracteriza por fibrosis más nódulos de regeneración. ¿Cómo se ocasiona esto? Sencillo. La célula estelar de incorporación del acetoaldehído se transforma en un miofibroblasto. Mio le confiere la propiedad contráctil, es decir, empieza a sintetizar actina y se contrae. ¿Ya? ¿Y qué hemos dicho sobre la célula estelar de hito? Abraza el capilar. Si se contrae, reduce el radio. Si reduces el radio, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. ¿Cómo se llama eso? Hipertensión portal. Fibroblasto. El fibroblasto empieza a sintetizar colágeno de tipo 1, de tipo 4, etc. ¿Qué hace el colágeno? El colágeno fibrosa, endurece, ¿no? Entonces vas a tener fibrosis aquí, fibrosis aquí, fibrosis aquí, y el paciente empieza a ocasionar un endurecimiento del tejido hepático, y eso aumenta la resistencia. ¿Y qué sucede si nos vamos a la fórmula? Si aumento la resistencia, aumento la presión. ¿A eso cómo se llama? Hipertensión portal. Muy bien, otro ejemplo sencillo. Un paciente que tiene una causa prehepática de hipertensión portal. Por ejemplo, una trombosis de la vena porta. Trombosis de la vena porta. ¿Quiénes hacen trombosis de la vena porta o de la esplénica en ocasiones? Pacientes que tienen trastornos de coagulación, defecto en el factor 5 de Leiden, policitemia vera, síndrome antifosfolipídico, etcétera, etcétera. Entonces se trombosa esto. Hay una resistencia al flujo de sangre, más resistencia, más presión, hipertensión portal. ¿De qué tipo? Prehepático. Dentro del hígado, puede dañar el hígado, por ejemplo, la esquistosomiasis, causa presión sinusoidal, la cirrosis hepática por consumo de alcohol, hepatitis viral B, enfermedades autoinmunes, entre otras. Causas poshepáticas, trombosis de la vena suprahepática. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Budd-Child, ¿no? Síndrome de Budd-Child. También puede ser una oclusión de la vena cava inferior, entre otros. Al haber un aumento en la presión de la vena porta, lo que básicamente el cuerpo hace es buscar colaterales para llevar la sangre hacia el corazón. Por lo tanto, empieza a buscar unas colaterales dentro del esófago, se empiezan a dilatar unas venas. ¿Cómo se llama eso? Varices esofágicas. ¿Ya? También pueden haber varices gástricas. También pueden haber varices gastroesofágicas. También pueden haber varices duodenales. También pueden haber varices yeyunales. También puede haber varices peritoneales. ¿Ve? Las varices más frecuentes son las esofágicas y las gástricas. Se empiezan a dilatarse. Cuando se dilata mucho, ¿ya? Cuando esta presión supera los 10, más de 10 milímetros de mercurio, se empiezan a dilatar. Cuando superan los 12 milímetros de mercurio, se suelen romper. Y al romperse una varice, ¿qué va a provocar? Hemorragia digestiva alta o varicial, que generalmente lleva al paciente al shock hipovolémico masivo. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden que la esplénica se ve comprometida. ¿Cómo está el vaso? Empieza a agrandarse, aumenta de tamaño. A eso se llama esplenomegalia. Aumenta la función. A eso se llama hiperesplenismo. En el hiperesplenismo empieza a destruir plaquetas y leucocitos. El paciente manifiesta plaquetopenia, leucopenia. Las fuerzas de Frank-Starling se ven alteradas. El hígado produce menos albúmina, reduce la síntesis de albúmina, ¿ya? Aumenta la permeabilidad capilar y hay un paso de líquido hacia el peritoneo. ¿Cómo se llama eso? Ascitis. Ascitis. ¿Ya? Las toxinas que normalmente se degradaban o limpiaban en el hígado pasan al torrente sanguíneo, al corazón y al cerebro, el amoníaco y demás, edematizan los astrocitos y pueden provocar una
encefalopatía hepática, ¿no? De igual manera, al haber vasodilatación esplácnica, reducción de la volemia, vasoconstricción a nivel de las arterias renales, puede provocar un síndrome hepatorrenal. Puede haber también un síndrome hepatopulmonar, puede haber una hipertensión portopulmonar, temas que vamos a tocar más adelante. Pausa.